Me da mucho gusto el ver que personas intelectuales, sobre todo del clero, obispos, se muestren claros y tajantes respecto al fraude que nos quieren hacer en el camino sinodal o en el proceso sinodal de la Iglesia Católica. El día de hoy, el sucesor de Lefebvre nos revela en una entrevista los peligros tan grandes y lo que nosotros quizás en palabras diferentes hemos dicho respecto a donde nos llevan con este camino sinodal o en este camino sinodal. Es importante que usted analice esta información y sobre todo que la tome muy en cuenta, porque el proceso del Papa Francisco, la técnica del Papa Francisco con los obispos que lo siguen, va porque va, es decir, va a pasar porque va a pasar. La actitud que usted va a tomar frente a estos procesos sinodales es lo que va a marcar la diferencia entre que la iglesia se hunda o que la iglesia salga a flote, al menos en su país, en su parroquia y, por qué no decirlo, en su propio corazón. Por sus frutos los reconocerán, queridos hermanos en Cristo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con esta frase damos inicio a un programa más que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y gracias por estar con nosotros. Gracias por dejarnos llegar a sus corazones. Es domingo, ojalá se la estén bajando muy bien y sobre todo, ojalá y nos den ese espacio para iniciar. Vamos a pasar a las oraciones del día de hoy, que son muy interesantes, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que podamos sacar fruto y sacar provecho de este programa en según su corazón de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, ya en los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in celis sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Para nostrum quotidiano a nobis hodie, et inhibite nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, et liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es importante hablar del sínodo. No es suficiente. Mientras esto no llegue a término, mientras esto no termine, mientras la vela de la barca de Pedro no se incline a la dirección correcta, tenemos que hablar, seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando. Porque por guardar silencio o por no informarnos, o sobre todo por no informar a las personas, es por lo que se cometen tantos errores en la Iglesia Católica y es por lo que hemos perdido incluso a tanto católico que se ha ido con los protestantes o incluso ha dejado de creer en Dios, por no hablarles lo correcto, por no informarles. El proceso sinodal nos involucra a todos y es interesante ver cómo cada vez más
miembros destacados de la Iglesia Católica salen al paso, han advertido, nos advierten, nos dicen, ¿sabes qué? Esto no va bien, parece que no pinta bien, parece que esto no es lo que Dios quiere, no es lo correcto, aguas. Muchas de las veces nosotros queremos ver al Espíritu Santo que hable, pues está hablando en muchas personas, simplemente hay que saberlo escuchar, hay que saberlo distinguir. El superior de la fraternidad sacerdotal San Pío X, perdón, el superior de la fraternidad sacerdotal San Pío X, que podría decir el sucesor de Lefebvre, ha dado una interesante entrevista en la que él ha opinado sobre el sínodo y nos ha revelado muchas claves en lo de la Iglesia Católica. Es en italiano, pero vamos la traducimos al español y vamos a leértela tal y como está en italiano para que tú la puedas entender. Te pido que pongas mucha atención y sobre todo que te concentres, ya que es donde puedes sacar mucha información. Y sobre todo información valiosa, que en muy pocos lugares la vas a encontrar. Este es el superior el superior de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Es David. Ahí lo pueden ver, David. Es el sucesor de Lefebvre, por así decirlo. Bienvenido, Padre Superior, le dicen así, inicia la entrevista. Y dice, el Papa Francisco celebró recientemente el 10º aniversario de su pontificado. A su juicio, le dicen al superior, ¿cuál es el punto que ha marcado especialmente en los últimos años al Papa Francisco? Y don David responde, después de las últimas ideas centrales e inspiradoras que fueron la misericordia, entendida como una amnistía universal, y la nueva moral ecológica basada en el respeto a la tierra como la casa común de la raza humana, es imaginable que en los últimos años se han caracterizado por la idea de la sinodalidad. Esta no es una idea totalmente nueva, pero el Papa Francisco la ha convertido en la columna vertebral de su pontificado. Fíjese muy bien, el que va a entender aquí va a entender misericorditis aguda, crónica degenerativa, sinodalidad, diálogo, casa común, fraternidad universal. El superior la está denunciando. Esta es una idea tan omnipresente que a veces se acaba perdiendo el interés por ella, cuando en realidad representa la quinta esencia del modernismo completo y maduro. Desde el punto de vista eclesiológico, la revolución sinodal debe marcar y transformar profundamente a la Iglesia en su estructura jerárquica, en su fundamento y sobre todo en la enseñanza de la fe. El movimiento sinodal comenzó inmediatamente después del concilio, tras el cual se celebraron más de 1000 sínodos diocesanos. La principal novedad de estos fue la presencia frecuente de los laicos. El Papa Francisco ha declarado los elementos de su concepción de la sinodalidad desde el comienzo de su pontificado. En primer lugar, con su interpretación del sensus fideli y de la piedad popular como la fuente de la revelación. Ojo con esto, El Papa Francisco ha mostrado que la fuente de la revelación para él es la opinión del pueblo, básicamente. Evangelium Gaudium. Luego aborda más claramente la cuestión de la sinodalidad en su discurso con motivo del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, el 17 de octubre del 2015. Sobre esta base, la Comisión Internacional de Teología redactó un texto que planteaba esta noción: la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia en 2018, que teorizó el proceso que hoy vemos en marcha. El sínodo sobre la sinodalidad se manifiesta así como la aplicación práctica a escala de la Iglesia Universal de nociones que expuestas y exploradas teológicamente a lo largo de este pontificado habían sido ampliamente probadas desde el concilio. Está diciendo Monseñor que es la aplicación del modernismo en la Iglesia Católica. Le hacen la siguiente pregunta: ¿por qué razón ha habido una falta de interés en la sinodalidad? Y fíjese bien lo que contesta el sucesor de Lefebvre. Quizás esta cuestión ha sido vista sobre todo como un problema
alemán, es decir, el sínodo fue planteado como un problema alemán, en la debida proporción como un problema belga también, y se ha perdido de vista su dimensión más universal. Por supuesto, los germanos juegan un papel particular en el proceso sinodal, pero el problema del sínodo es un problema universal, es un problema romano, y por lo tanto, esto, nos guste o no, involucra a toda la iglesia. ¿Cómo definiría usted este proceso sinodal? Le hacen esa pregunta a Monseñor David. Y fíjese cómo responde. Este proceso es ante todo una realidad concreta, más que una doctrina predefinida. Es un método confuso, o mejor, una práctica que se ha puesto en marcha sin conocer todos los posibles puntos de llegada. Concretamente, se trata de una voluntad decidida de hacer que la iglesia funcione a la inversa, es decir, todo lo contrario. La iglesia docente, la iglesia maestra, ya no se concibe a sí misma como depositaria de una revelación que viene de Dios y de la que es custodia, sino como un grupo de obispos que están asociados y subordinados al Papa, que está a la escucha de los fieles y en particular a la escucha de todos los periferias, es decir, con especial atención a lo que puede sugerir las más altas esferas lejanas. Una iglesia donde el pastor se hace oveja y la oveja se hace pastor. Cuidado con estas afirmaciones, mis hermanos. Esto es el sínodo. La idea de fondo es que Dios no se revela a través de los canales tradicionales que son las Sagradas Escrituras y la tradición custodiados por la jerarquía, sino a través de la experiencia del pueblo de Dios. Por esto, el proceso sinodal se inició como una consulta a los fieles de las diócesis de todo el mundo. A partir de estos datos, se establecieron resúmenes a nivel de las conferencias episcopales para llegar a la primera síntesis romana publicada hace unos meses. ¡Wow! El que está entendiendo esta información lo va a entender perfectamente. Está hablando de un cambio, de lo que promete el sínodo. Está hablando de que Dios se queda calladito y los fieles son los que van a moldar a Dios. Los que entienden perfectamente esto se van a dar perfectamente cuenta que lo que está diciendo este obispo es que han hecho el becerro de oro en la Iglesia Católica. El sínodo de la sinodalidad va a ser la moldeación del becerro de oro que hicieron los israelitas a los pies del monte del Sinaí, donde Moisés recibía los mandamientos. Cambiando la ley de Dios por la ley del hombre. ¿Cuál es el significado de esta idea de que Dios se revela y se da a conocer su voluntad a través de la experiencia del pueblo de Dios? Esta idea, dice Monseñor David, esta idea es la misma de toda edificación modernista. San Pío X construye toda una encíclica Pacendi a partir de la denuncia de esta falsa idea del Apocalipsis. Así, en lugar de referirse a la Sagrada Escritura y a la tradición, la fe se reduce a una experiencia primero individual, luego compartida y por la comunidad. Entonces, el contenido de la fe y en consecuencia la constitución de la Iglesia se abre a todo tipo de posibilidades, evoluciones, evaluaciones. Una experiencia está por definición ligada a un momento o a un periodo. Es una realidad que se da en el tiempo y en la historia y que por tanto es esencialmente evolutiva, así como la vida de cada uno de nosotros contiene un movimiento y una consecuencia evoluciona, según dice el obispo. Tal experiencia de fe, necesariamente destinada a la evolución según las sensibilidad y necesidades de las diferentes momentos de la historia, se enriquece continuamente con nuevos contenidos y al mismo tiempo deja de lado lo que ya no es actual. Así la fe se convierte en una realidad más bien humana, ligada a las contingencias siempre nuevas y cambiantes, como la historia de la humanidad, y a lo largo queda mucho de lo eterno, la trascendencia, lo inmutable. Si todavía hablamos de Dios y de la Iglesia, esas dos realidades acaban siendo proyectos
de lo que experimenta o de lo que la experiencia puede sentirse como hic et nunc. Estos dos términos, con todos los demás elementos dogmáticos de nuestra fe, se alteran irreparablemente en su significado y en su significado auténtico. Se reabsorben gradualmente en el fluir de lo que es simplemente terrenal y cambiante. Su significado evoluciona con la humanidad y su experiencia de Dios. No es una idea nueva, pero sí un proceso sinodal. Representa una nueva realización de la amplitud y de la profundidad de la fe. La sinodalidad representa la quinta esencia del modernismo completo y maduro. Es decir, la sinodalidad representa todas las herejías, todas en su máximo esplendor y sobre todo en su máxima madurez. ¿Qué nos puede decir? Le hacen otra pregunta sobre esta síntesis romana, o sea, el resumen, el documento que el Papa publicó hace unos días. Se trata de un texto publicado en octubre de 2022 titulado Amplía el espacio de tu tienda. Es un documento de trabajo elaborado por la reflexión de los obispos en la etapa continental del camino sinodal, es decir, para los obispos reunidos a nivel de sus respectivos continentes. Este resumen se presenta como expresión del sensus fideli de los fieles y se recomienda a los obispos que lo lean en oración con los ojos del discípulo que lo reconoce como testimonio de un camino hacia la conversión, hacia una vida sinodal. Iglesia que aprende escuchando cómo renovar su misión evangelizadora. Se supone pues que es a partir de esta presunta expresión del sentido de los fieles que los pastores sacan las consecuencias y toman las decisiones finales. Es decir, son los fieles los que mandan, ya no es Dios. Más precisamente estamos tratando con síntesis continuamente porque América del Norte y América del Sur son representantes de dos continentes diferentes. Asimismo, el cercano Oriente y el resto de Asia forman dos regiones distintas. Entonces estamos hablando de 7 continentes, por así decirlo. Ahora, el contenido de este texto, las sugerencias que contiene en su desastre de principio a fin, prácticamente no hay nada que pueda considerarse como una expresión de fe católica. La mayoría de las sugerencias abogan más bien por una disolución de la iglesia misma en una realidad completamente nueva. A lo sumo se puede comprender que los fieles también, los sacerdotes, especialmente hoy podemos afirmar cosas extrañas, pero es absolutamente inconcebible que se hayan conservado intenciones similares en la síntesis realizada por la Secretaría General del Sínodo del Vaticano. ¿Hay algún pasaje de esa síntesis que le haya impactado especialmente? Le preguntan al obispo y él responde lo siguiente. Por desgracia, la mayoría de los pasajes son aterradores, pero hay dos que me parecen expresar bien todo el documento y en particular a la voluntad del cambio a través del sínodo. La esencia misma de la iglesia en particular, en primer lugar, en cuanto a la autoridad, se aboga explícitamente por el reconocimiento de una iglesia que funciona a la inversa, en la que la iglesia docente ya no tiene toda o nada de qué enseñar. Es importante construir un modelo institucional sinodal como paradigma eclesial para la deconstrucción del poder piramidal que favorece la gestión unipersonal. La única autoridad legítima de la iglesia debe ser amor a la Pachamama, al amor, al servicio y siguiendo el ejemplo del Señor. Aquí no se pregunta si esta es en presencia de una herejía o simplemente de una nada que ni siquiera puede calificarse. El hereje, en efecto, todavía cree en algo y todavía puede tener una idea de la iglesia, aunque distorsionada. Aquí estamos, en este camino sinodal, frente a una presencia de una idea de la iglesia que no solo es vaga, sino que, para usar un término en moda líquida,
En otras palabras, se aboga por una iglesia sin doctrina, por una iglesia sin dogmas, por una iglesia sin fe, en la que ya no habrá necesidad de autoridad para enseñar nada. Todo se disuelve en un espíritu de amor, de servicio, de ecología, de la Pachamama, de diálogo, etcétera, etcétera. Sin preguntarse demasiado qué corresponde todo esto, corresponde a algo o de dónde proviene. Mencionaste el segundo pasaje, le dicen al obispo que te llamó especialmente la atención cuál es. Y el obispo responde, en efecto, un segundo pasaje me parece que resume bien el espíritu del texto en su conjunto y al mismo tiempo el sentimiento característico de estos últimos años del Papa Francisco. El mundo necesita una iglesia en salida, que rechace divisiones entre creyentes y no creyentes, que dirija su mirada hacia la humanidad y le ofrece más que una doctrina o una estrategia o una experiencia de salvación, un desbordamiento del don que responde al grito de la humanidad y de la naturaleza. Estoy convencido de que esta breve frase encierra un significado y alcance mucho más profundo de lo que parece a primera vista. El hecho de rechazar la distinción entre creyentes y no creyentes es ciertamente una tontería. Pero lógico, en el contexto actual, si la fe ya no es una realidad auténticamente sobrenatural, la iglesia misma, que debe custodiarla y predicarla, altera su ser racional y su misión entre el hombre. En efecto, si la fe es solo una expresión entre otros, no se ve porque debería ser la mejor, ni porque debería imponerse universalmente. En otras palabras, una experiencia, sentimiento, no puede corresponder a una verdad absoluta. Su valor es el de una opinión particular que ya no puede ser verdad en el sentido tradicional del término. Entonces, lógicamente, terminamos en la negativa a distinguir entre creyentes y no creyentes. Solo queda la humanidad con sus expectativas, sus opiniones y sus gritos. Así la Iglesia ofrece a la humanidad una enseñanza que ya no corresponde a la transmisión de una revelación trascendente. Se ve reducida a proponer un evangelio disminuido, naturalizado, un simple libro de reflexiones, de consolación y adaptado sin distinción a todos. Desde una perspectiva, comprendemos cómo la nueva teología y la nueva moral ecológica propuestas por Laudato Si se ofrecen a una humanidad que ya no quiere convertirse y en la que no se distingue entre creyentes y no creyentes. ¡Wow! Este obispo está sacándosela del estadio. El que está entendiendo la información, mis hermanos en Cristo, la está entendiendo. En el campo mediático, es particularmente destacable la atención que el sínodo presenta a las uniones entre personas del mismo sexo. ¿Cómo ve usted ese problema? Y el obispo dice lo siguiente: no se puede negar que la presión mundial en este campo encuentra su eco en el proceso sinodal. Se pide a la iglesia que sea más acogedora y atenta a las necesidades emocionales de todas las personas, especialmente después de que Amor y Letitia haya abierto las puertas. Es uno de los temas sobre los que hay mayor expectación. La impresión que se tiene al observar lo que sucede es que, por un lado, la autoridad de la iglesia recuerda el principio según el cual tales parejas no pueden ser bendecidas, como sucedió, por ejemplo, en la respuesta que dio la Congregación para la Doctrina de la Fe en marzo del 2021. Sin embargo, tales parejas han sido bendecidas en algunas ocasiones. Algunas han ido a la iglesia para recibir una bendición después de una boda civil. Hace unos meses los obispos belgas, los flamencos también, publicaron un ritual oficial para bendecir a este tipo de parejas. Una nueva iniciativa que hasta ahora no se ha visto ninguna reacción por parte del Vaticano. Ya lo hemos denunciado también aquí. Según el obispo Ambers, el Papa ciertamente se habría enterado y habría decidido dejarlo pasar,
Igualmente los alemanes están proponiendo avances significativos y abiertamente revolucionarios en este campo. Todo esto provoca inevitablemente reacciones en una parte de los obispos fieles, mientras que un buen número de ellos se limitan a observar y sobre todo a cerrar la boca y guardar silencio. Se crea así una confusión terrible en toda la iglesia y en la dialéctica. En este campo, como en otros, que hacen escapar a todo un pronunciamiento de la autoridad, esta tiene entonces plena libertad para poner, como a lo que parece, demasiado prometeuro, pero a la vez el mismo empujar hacia adelante, concediendo cosas que poco a poco se van convirtiendo en costumbres y hábitos. A veces la doctrina tradicional es recordada e incluso definida como inmutable para tranquilizar a los conservadores, pero luego se plantea la necesidad pastorales de cosas particulares, aplicando una misericordia maligna, milagrosa, que reconcilia lo irreconciliable. En realidad los principios morales tradicionales, al igual que la fe, se transforman en una opción o en opciones libres. Este modo de proceder es propio de una autoridad que ya no se guía por principios trascendentes. Ahora bien, hay que entender bien que todo esto no se detiene en un punto específico. Esta forma de ejercer la autoridad pasa por el mismo mecanismo que rige a las democracias modernas. Lo que no se puede aprobar hoy se aprobará mañana, cuando con la misma dialéctica, con nuevas presiones, con nuevos procedentes. La situación está bastante madura, con los ánimos bastante preparados. He aquí una breve descripción del mecanismo desencadenado por la sinodalidad, y por esos nos encontramos ante formas más maduras del modernismo. Recientemente le preguntan al obispo. Recientemente, un reescrito del Papa Francisco recordó que cualquier nuevo sacerdote que desee celebrar la misa tridentina debe obtener el permiso explícito de la Santa Sede. Además, si autoriza una misa tradicional en una parroquia, también se requiere el permiso de la Santa Sede. ¿Cómo evalúa usted estas medidas? Y el obispo responde. Recordemos muy bien que el obispo es de los de Lefebvre y es de los que habla celebra la misa tridentina, ¿no? Fraternidad San Pío X. Las afirmaciones que está haciendo este obispo son aterradoras, mis hermanos, ¿eh? Es una entrevista muy larga, pero está haciendo unas afirmaciones aterradoras. El que la está entendiendo. Han abandonado la fe, la más alta traición. Con este sínodo, si sale según el modernismo lo espera, será la peor traición que han hecho los obispos a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que opina aquí, Monseñor, de la suspensión de la misa, prohibición de la misa. Pienso que no es necesario ser un experto muy sagaz para comprender la voluntad manifiesta de poner fin a la celebración de la misa tridentina. Este reescrito de febrero de 2023, al igual que la carta apostólica Desiderios o desea que en junio del 2022, tiende al doble propósito de restringir al máximo el uso del misal tradicional, también de atemorizar a cualquiera que quiera utilizarlo. En tales condiciones difícilmente puedo imaginar yo a un joven sacerdote que tenga el coraje de dirigirse a la Santa Sede para pedir permiso para celebrar la misa tridentina. Se quiera o no, a partir del mutuo propio, tradiciones custodes, esta misa está prácticamente prohibida en la iglesia. Como recordaba recientemente el cardenal Rocher, con el concilio ha cambiado la teología de la iglesia y en consecuencia la liturgia en su expresión. La teología de la iglesia ha cambiado, observó el cardenal Rocher. Anteriormente el sacerdote representaba a distancia a todo el pueblo. Eran canalizados por esas personas que solo celebraban la misa. Hoy, sin embargo, no es solo el sacerdote el que celebra la liturgia, sino también los que bautizan con él. Y es una declaración enorme, transmisión,
Se dio el 19 de marzo del 2023, cuando habló esto Rocha. En este clima, los miembros de las instituciones conocidos como Ecclesia Dei viven un momento de espera y aprehensión. Se habló de otro documento pontificio que les preocuparía y que podrían ser publicado próximamente. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? El obispo contesta: no sé absolutamente nada de este documento, pero pienso que un sacerdote no puede vivir serenamente su sacerdocio si acepta tener una espada constantemente suspendida sobre su cabeza. Al mismo tiempo, no puede vivir en paz si está continuamente alterado por el menor ruido. Un sacerdote debe poder vivir su propia misa sin preguntarse si mañana todavía está autorizada por sus superiores para celebrarla. Debe preocuparse por hacer partícipes a las almas de los tesoros que dispensa, sin vivir en el temor constante de verse privado de ellos, ni esperando un milagro que le permita salir de la precaria situación en la que se encuentra. No creo que a la providencia le guste mucho eso, dice Monseñor David. Además, por desgracia, los miembros de estos institutos, como muchos sacerdotes que quieren celebrar el rito tridentino, viven con tal temor que se condenan al silencio ante la vida actual de la Iglesia. En efecto, saben bien que el día que deseen expresar alguna reserva ante lo que hoy sucede, la espada podrá caer sobre ellos. El cardenal Roche está dispuesto a recordárselo en cualquier momento, lo digo con toda claridad. Esta situación provoca una dicotomía permanente entre el ámbito litúrgico y el doctrinal que corre el riesgo de hacer vivir a estos sacerdotes una desilusión paralizante irreparablemente en la necesidad profesión pública de su fe. Por eso hay hoy, especialmente en algunos países, la reacción sobre las locuras del movimiento sinodal paradójicamente provocan terror. ¿Cómo ve usted el futuro de su fraternidad de San Pío X? Lo veo en perfecta continuidad con lo que la acompaña la representación hasta el día de hoy. La fraternidad debe preocuparse por su situación actual de la iglesia, pero sin interesarse por el ruido, por lo que este cardenal le hubiera dicho en el más absoluto secreto a ese seminarista, por lo que podría pasar, por lo que nos podría pasar a nosotros. Debemos vivir por encima de todo esto. Pero por el bien de la iglesia, la fraternidad debe salvaguardar y garantizar la plena libertad de sus sacerdotes y fieles para celebrar la liturgia tradicional. Al mismo tiempo, la sociedad debe seguir garantizando la conservación de la teología tradicional que acompaña y sostiene esta misma liturgia. Un católico todavía lúcido no puede renunciar a esta doctrina. El cambio de esta doctrina, el concilio, es precisamente el elemento que, parafraseando el cardenal Rocher, inspira a la nueva misa. Debemos mantener ambas misas con plena libertad para poner los errores y sus defensores. De hecho, si la liturgia es por definición pública, también lo es por la profesión de fe asociada a ella. Al mismo tiempo, hoy más que nunca debemos ser conscientes de que el culto tradicional de la iglesia corresponde también a una vida moral que no tenemos derecho a alterar en sus principios. En el corazón de nuestra religión, Dios ha puesto la cruz y el sacrificio. Nadie puede salvarse sin la cruz o sin sacrificio, aceptando el nombre del falso amor y una falsa misericordia. Toda clase de abominaciones, solo hay un amor que salva, porque solo hay un amor verdadero que purifica, el de la cruz, el de la redención. Lo que nuestro Señor nos ha mostrado, lo que nos comunica y lo que ha querido llamar caridad. Sin embargo, este amor no puede existir sin fe y sin quienes lo enseñan. Vuelvo a repetir, Monseñor David hace una afirmación terrible y nos habla simplemente de la traición. La traición que han sufrido
que estamos sufriendo por parte de la iglesia, por parte de los jerarcas. El querer convertir a Cristo en discípulo. El querer quitar las fuentes de revelación. Este obispo lo demuestra de una forma muy tajante. Estamos frente a un cambio de iglesia, mis hermanos en Cristo. Estamos frente a la eliminación de la iglesia de Cristo, y estamos frente a la creación de la iglesia del anticristo, de la apostasía.